Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Mi nombre es Juan Pablo Ballesteros y voy a compartir con ustedes el siguiente artículo que se llama Desarrollo y evaluación de sistemas de enfriamiento evaporativo de bajo costo para minimizar pérdidas post cosecha de tomate en los alrededores de Guareta, Etiopía. La información del artículo pues es la siguiente. Los autores son Woldemariam y Avera, ambos de la Universidad de Bahir-Dar de Etiopía, de la revista Internacional de Tecnología Post Cosecha e Innovación, ¿no? Este artículo fue elaborado en el año 2014. El contenido que vamos a ver pues es el siguiente. Comenzará con una breve introducción. Se platicará un poquito sobre los materiales y métodos, así como la construcción de los enfriadores, eficiencias, pérdidas de peso fisiológica. Se demostrarán algunos resultados y discusión en forma de tablas y gráficos, y se darán unas breves conclusiones. Como introducción, pues se sabe que la naturaleza misma de los alimentos hace que estos tiendan a descomponerse después de un cierto tiempo, ¿no? Por lo que para mantener mismos, una vez que estos hayan sido cosechados, deben de almacenarse bajo condiciones adecuadas. Y esas condiciones, pues, temperaturas bajas y humedades relativas altas, ¿no? Cuando que los alimentos se pierdan, ¿no? La media mundial de pérdidas de alimentos cosechados se estima que es alrededor de un 30%, pues que es bastantito, ¿no? Y como en este caso el artículo se enfoca más a Etiopía, pues un país africano, también se estimó más o menos la pérdida en el continente africano, que ronda alrededor del 50%, ¿no? Que pues es prácticamente la mitad de lo que se cultiva. Es bastante, ¿no? Esto se debe a pues ciertos factores que voy a comentar ahorita más adelante, ¿no? Entre ellas pues esa de los alimentos, ¿no? Que si no están que si no tienen sistemas eficaces de enfriamiento o la misma los mismos, hace que estos pues tiendan a echarse a perder, ¿no? Y pues esto afecta el consumo de frutas y verduras de la región ahí, ¿no? De Etiopía. En los países en vías en desarrollo, estas pérdidas pueden deberse a ciertas razones. Entre ellas, pues que no se cuenta con las instalaciones ni los equipos necesarios para almacenar las cosechas a temperaturas bajas y humedades altas. También que se almacenan y transportan de forma inadecuada, a falta de instalaciones de procesamiento y a que no se maneja pues cuidadosa, ¿no? Son deficientes en eso. En Etiopía, pues la principal causa es de que no cuentan con instalaciones de almacenamiento en frío. En cambio, en países más desarrollados se aplican ciertos métodos para mantener la vida útil de estos alimentos y así poder pues minimizar también lo que son las pérdidas, ¿no? de los productos perecederos. Entre estas técnicas o métodos se encuentra la refrigeración mecánica, las atmósferas controladas y el almacenamiento hipobárico. La refrigeración mecánica no es más que cómo funciona un refrigerador, así como el que tenemos pues en nuestras casas. Se compone de un condensador, de un evaporador, un compresor y una expansión. En este se utiliza un líquido de enfriamiento, el cual
encarga de momento que es donde se encuentran los alimentos y así es que se enfrían, ¿no? En las atmósferas controladas y los almacenamientos hipobáricos pues funcionan más o menos igual, ¿no? Lo que se hace es disminuir la presión en la cámara de enfriamiento y se disminuye también lo que es la concentración de oxígeno para poder evitar así la oxidación de los alimentos. Esta concentración pues se disminuye suministrando mayores cantidades de nitrógeno y también dióxido de carbono. Pues como se imaginarán, ¿no? Estas técnicas o métodos pues son caros, ¿no? Y pues para un agricultor pequeño en Etiopía pues no es tan asequible, ¿no? Pues, para conseguir en evaporación. Este tipo de enfriamiento o esta técnica pues hemos venido estudiando a lo largo del curso, ¿no? Por ejemplo, ya lo comentamos en clase, como el funcionamiento de un cooler, pues es funciona básicamente bajo este principio, ¿no? En el que aire caliente y seco se hace pasar a través de una serie de empaques que se encuentran húmedos, y al entrar en contacto el aire con el líquido, se da la transferencia de calor y masa y hace que el aire salga por el otro lado, frío y húmedo, ¿no? Pues bajo este principio se construyeron dos sistemas. Un sistema es un enfriador de yute de bambú y otro es un enfriador de maceta en maceta. Esto pues se escogieron o se diseñaron en base a la disponibilidad de los materiales. Abajo a la izquierda es de bambú y a la derecha se ve el enfriador de maceta en maceta. Materiales y métodos. Para construir estos enfriadores, los materiales que se utilizaron fueron arena, placas metálicas, bambú, se utilizó yute, que es como una que se usa en textilería o algo así, baldes, vasija, tinta y ladrillos, ¿no? Todos estos materiales se escogieron en función de algunas propiedades como la porosidad, la tasa de absorción, la evaporación del material, así pues como también obviamente la disponibilidad y el costo, ¿no? Y la facilidad de construcción de los mismos equipos. La capacidad de esto pues varía y va a depender va a depender del diseño, porque pues hay que recordar que para que se dé bien el contacto entre el aire y el líquido, pues debe haber un espacio para que el aire pueda pasar a través de las capas de lo que son los tomates, ¿no? Una vez que están almacenados. La capacidad de enfriador de maceta es de 10 kilogramos y del enfriador de yute de bambú es de 40 kilogramos. Para construir el enfriador de yute de bambú son cestas. Voy a poner aquí el puntero, a ver si se ve. Es este de aquí arriba. Se construyó primero una cesta de bambú y después esta se cubría con una tela de yute que después se cosía y se quedaba pues como adherido, ¿no? Esta cesta se colocó dentro de una vasija en la cual contenía agua y pues al entrar en contacto pues el agua subía por las paredes por capilaridad, ¿no? El diseño de altura, 60 centímetros de diámetro y 2 de grosor. Para el enfriador de maceta en maceta se construyeron dos vasijas, una vasija grande con un diámetro exterior de 50 centímetros y una vasija pequeña con un diámetro de 20 centímetros. La vasija pequeña se introducía dentro de la grande y entre medio de las dos vasijas se rellenó de arena. En la arena se agregaba agua y así es como se mantenía la humedad en el sistema, ¿no? Dentro de estos pues es donde se almacenaban los tomates. Para calcular la eficiencia de refrigeración de estos enfriadores se utilizó el siguiente modelo, ¿no? En el que se calculaba una diferencia entre la temperatura exterior de bulbo y la temperatura de enfriador de bulbo seco entre la temperatura exterior de bulbo seco y la temperatura exterior húmedo. Se multiplicaba por 100 y se expresaba en porcentaje. Para calcular la pérdida fisiológica de lo que eran los tomates,
pues esto era más que nada para digamos, dar una muestra de en qué punto comenzaban los tomates ¿no? En el artículo lo relacionaban como a partir de este porcentaje los tomates dan señas de putrefacción. Entonces, después de cierto porcentaje, después de cierta pérdida de peso, los tomates ya empezaron a descomponerse y pues así les ayudaban a darse cuenta de cuándo estos dejaban de servir, ¿no? Para ser consumidos. La expresión que se utilizaba pues era la siguiente, en la que el peso original se le restaba el nuevo peso, se dividía entre el peso original y se multiplicaba por 100. En resultados y las discusiones, pues para esto se hicieron 2 pruebas, ¿no? Una prueba es sin carga, o sea, sin agregar tomates dentro. Primero se hizo una prueba así para ver cómo funcionaban. Y pues estos fueron los resultados, ¿no? Aquí se puede ver que se hace una comparación entre los 2 enfriadores. Para la temperatura interior, pues se ve que para el enfriador de yute de bambú, pues es ligeramente menor que el enfriador de maceta en maceta. Igual que, pues bueno, la temperatura exterior, pues prácticamente era constante para los 2 enfriadores. O sea, en la mañana la temperatura exterior era igual a los sistemas enfriadores evaporativos. La humedad relativa en el enfriador de yute de bambú era mayor en la mañana. En la tarde pues era mayor en el de maceta en maceta, y en la noche pues era mayor el de yute de bambú. Se podía hacer una comparación con esto y se obtuvo pues la siguiente tabla, donde tomamos la temperatura y la humedad relativa pues como lo que nos interesaba, ¿no? Conocer de la temperatura media de yute de bambú pues fue menor en este enfriador que en el de maceta en maceta, y la humedad relativa media pues fue mayor en el enfriador de maceta en maceta. Si comparamos con la temperatura y la humedad en el ambiente, pues en ambos casos pues vemos que son resultados favorables, ¿no? Que sí sirve. Para el caso de cuando se hacían pruebas con carga, primero nos enfocamos para la prueba con carga de bambú y se obtuvieron los siguientes resultados. Entre ellos pues se ve aquí la eficiencia, ¿no? Que ronda pues entre los 70, baja a los 55, luego sube a 80 y así se cambia, ¿no? Con respecto a los días. También se ve la temperatura interior, que se ve que es un poquito menor a los 20 grados centígrados, y la humedad relativa en el interior pues anda acá arriba, ¿no? En los 80. Si comparamos con la prueba sin carga, pues la humedad relativa aumentó. El enfriador de maceta en maceta pues también se muestra lo mismo, ¿no? La temperatura interior pues se ve que también anda por debajo de los 20 grados centígrados, y la humedad relativa media pues anda poquito más abajo que el otro, pues casi igual, ¿no? Anda en 75, 70, pues por ahí se mantiene, ¿no? Aquí también se puede mostrar la temperatura en el exterior, que está arriba de 20 grados centígrados, en 20, 25. Hay que pues tomar en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Los puntos estratégicos donde se colocaron estos sistemas, estos enfriadores, pues todo eso tiene que ver, ¿no? Para a la hora de tomar en cuenta estos resultados. Y aquí en esta tabla se muestra la comparación entre los valores obtenidos de cada uno de los enfriadores cuando ambos ya están cargados, ¿no? Por ejemplo, para la temperatura en el interior, para el de enfriador de yute de bambú, pues fue ligeramente menor. La temperatura media externa pues se consideró igual para en ambos casos. La temperatura media de bulbo húmedo, fue menor en el de yute de bambú. Humedades, por ejemplo, la humedad relativa media en el interior pues sigue siendo mayor en el enfriador de maceta en maceta, y pues las eficiencias, ¿no? También hay que ver pues que bajaron un poquito si las comparamos con las eficiencias de cuando se
hicieron las pruebas sin carga. En el artículo no mostraba la gráfica aquí las eficiencias, pero mencionaban que eran alrededor del 78% más o menos, ¿no? Que si vemos aquí, pues la eficiencia bajó, pero pues se debe a que ya estaban los tomates dentro de los enfriadores, y los enfriadores, ¿no? Bueno, se sabe que para que el tomate pueda mantenerse en condiciones buenas, que mantengan su calidad y conserven sus propiedades, estos deben encontrarse a una temperatura de entre 10 y 15 grados centígrados y una humedad relativa de entre el 80 y el 95. Y pues si vemos aquí los resultados, pues ninguno de los dos alcanza esas temperaturas tan bajas y esas humedades pues tan altas, ¿no? Pero pues si lo comparamos con la temperatura del exterior y la humedad relativa al exterior, pues, o sea, es mucha ventaja, ¿no? Utilizar este tipo de enfriadores. Otra cosa, pues, es que la humedad, o sea, el 100% de humedad relativa no se pudo alcanzar, no se alcanzaron las condiciones de saturación debido a dos principales razones. Una de ellas, pues, es que las almohadillas estaban poco empaquetadas y el aire escapaba fácilmente. Y otra es que no tacto entre el agua y el aire era muy poco. Entonces la transferencia de masa y la transferencia de calor pues era insuficiente. La pérdida de peso fisiológica se muestra en esta gráfica y se ve que pues obviamente en los enfriadores pues la pérdida era menor que si los conservabas a condiciones ambientales, ¿no? Aquí vemos que cuando los almacenaban en el ambiente, pues prácticamente a los 5 días ya perdían el 3% del peso, ¿no? Y es cuando empezaban a descomponerse. Y para los enfriadores, pues por ejemplo el de maceta en maceta, hasta los 19 días mostraba las mismas señas de descomposición que si los dejaras en el ambiente. En cambio, para el de yute de bambú, pues ese sí aguantó más tiempo, ¿no? Aguantó 21 días. Y pues esto nos lleva a algunas conclusiones. Pues podemos decir que los enfriadores evaporativos pues sí funcionan, sí ayudan a reducir la temperatura y aumentar la humedad relativa. No como, no la ideal, pues porque ya vemos que la ideal es entre 10 y 15 grados centígrados y la humedad entre 80 y 95. Pues no se alcanzaron esos puntos de temperatura, esos rangos de temperatura y de humedad, pero pues vimos que podían ayudar a conservar los tomates hasta pues casi 3 semanas, ¿no? Con lo normal, al almacenarlos al ambiente, pues son 5 días, entonces pues es un punto favorable para los enfriadores. Las eficiencias medias pues fueron de 67% y 61% más o menos. Para el de yute de bambú pues fue más eficiente. El porcentaje de pérdida de peso fue menor en el de yute de bambú, pues ahí ya tiene 2 puntos a favor este enfriador, ¿no? El porcentaje de humedad relativa sí fue mayor en el de maceta. Y la temperatura en el interior era menor en el enfriador de... Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que el enfriador de yute de bambú tiene mejores eficiencias, tiene temperaturas más bajas y pues puede por más tiempo, ¿no? Y también pues hay que tomar en cuenta la capacidad, que el yute de bambú pues es hasta tiene 4 veces más capacidad que el de maceta en maceta. Pero pues también hay que tomar en cuenta la construcción de los materiales, la construcción de los equipos. A lo mejor es más caro construir este enfriador. No sé, ¿no? Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Al igual que pues el propio agricultor que va a utilizar, pues él sabrá cuál le conviene más, ¿no? Y pues este artículo, o con esto podemos darnos una idea, ¿no? De cómo podemos aplicar lo que hemos visto en cosas tan cotidianas como lo es el enfriamiento, ¿no? de los alimentos. Pues esto sería todo. Gracias no sé si tengan alguna duda o alguna